A través de los años hemos ido aprendiendo conductas, formas de pensar, hemos recibido cierta educación y esto muchos le llaman madurez. Sin embargo, a veces es todo lo contrario, ya que nos va desconectando de lo que en verdad somos, de esa capacidad de ver la vida de una manera ligera, armoniosa, hasta llegar al punto en donde nos tomamos demasiado en serio las cosas y vamos perdiendo esta capacidad de dicha, esta capacidad de relajarnos, de podernos reír, de poder fluir con las cosas. Así que en el tema del día de hoy, el juego de la vida, vamos a ver cómo podemos trascender este tipo de frecuencias que no nos están funcionando. Acompáñame. Lo mejor no es que la vida sea mágica. Lo mejor es que nosotros somos los magos, porque cada experiencia es la vida misma, porque cada momento significa evolución. Bienvenido, co-creador de este universo, a tu espacio de expansión. Bienvenida a Activando tu Luz con Daniel Orozco. Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de volvernos a encontrar a través de este medio y de que sigamos expandiéndonos, de que sigamos buscando aumentar nuestra frecuencia. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el juego de la vida. Y ya con este tema estamos reconociendo que la vida puede ser mucho más allá de lo que nos hemos creído que es. Cuando hablo de juego, literalmente estoy hablando de esta capacidad de poder divertirnos a través de ella. Ese es el objetivo, en teoría, de un juego. Divertirnos, conectarnos con dicha, con alegría. Pero hubo un punto en donde nos desconectamos de este tipo de sensaciones, en donde perdimos esa capacidad de poder ver a la vida como tal. Y empezamos a llenarnos de un dramatismo, como si viviéramos dentro de una novela. La oportunidad que he tenido de trabajar, número uno, con mi proceso de vida, porque también me ha pasado, pero también con otras personas, en las sesiones, en los eventos que tengo, es que en ocasiones hay demasiado dramatismo. ¿Y por qué surge el dramatismo? ¿O de dónde surge este tipo de conductas? Bueno, el dramatismo surge del juicio que le empezamos a poner a los eventos, a los hechos que nos ocurren. Realmente las situaciones no significan nada. Las situaciones simplemente son eso, experiencias, situaciones que ocurren, momentos. Pero depende de nuestras creencias, de los programas internos que traigamos y de nuestras heridas emocionales. Vamos a empezar a darle una connotación a esos hechos y vamos a empezar a llenarlos de ese dramatismo propio, porque cada quien vive un drama distinto, cada quien va a poner en esa situación aquello que lleva adentro. Ese es el fenómeno de la proyección. Todo el tiempo estamos proyectándonos en nuestra vida. Todo el tiempo estamos posicionando en nuestra vida, en lo que hay allá afuera, lo que llevamos ahí adentro. Y nuestra mente programada, nuestra mente que está basada en el ego, de alguna forma lo que hace es querer adelantarse a las situaciones con un único objetivo: no volver a sentir ese dolor o esa herida emocional. Y por lo tanto, estoy generando esta situación de exageración mental. Por ejemplo, tal vez me separé de mi pareja y muchas veces lo que hace mi mente es pensar que ya no voy a volver a tener pareja, que ya nadie me va a querer como él o como ella, que va a ser muy difícil salir de esta situación, que yo nunca voy a volver a conocer el amor, como le llamamos
en este mundo 3D a esta relación, a esta frecuencia. Mi mente, por ejemplo, cuando tengo un accidente, no piensa, hoy tuve un accidente, pero van 5 años que manejo y los otros demás días no he tenido accidentes. Mi mente piensa, tal vez mañana voy a volver a tener un accidente, tal vez voy a estar constantemente en peligro a partir de ahora. ¿Por qué? Porque esa mente se va al extremo y con el objetivo de no volver a sentir ese dolor, busca darle la vuelta y no volver a contactar con ello. Y si nosotros entendemos que todo lo que vivimos, una ruptura de pareja, un accidente, una enfermedad que es la somatización de una emoción, sea lo que sea, viene a enseñarnos algo, viene a hacernos evolucionar, no vamos a buscar inhibirlo, no vamos a buscar alejarlo, sino todo lo contrario. Vamos a buscar entender, vamos a buscar sentir lo que esa situación nos viene a dar. Mi mente egoica, que es aquella parte de mí que piensa que las cosas se pueden perder, es la que sufre. Y por eso sufre, porque piensa que estoy perdiendo algo, porque piensa que una parte de mí se está perdiendo, se está yendo. Pero eso es la mente del ego. Hace tiempo una persona que yo considero sabia, tú sabes quién eres, me dijo que en la mente de Dios nada se pierde. Y la verdad es que me dejó meditando con esta frase, porque creo que es totalmente cierto. En esta mente superior, de la cual formamos parte, de la cual se encuentra en nosotros, nada se pierde, todo se transforma. Simplemente las cosas cambian. El amor que yo experimentaba a través de algo, de alguna situación, de algún paisaje, de alguna persona, no me lo daba ella, sino que yo lo experimentaba, me experimentaba a través de este personaje externo. Pero siempre se ha tratado de mí. Y tal vez esa persona o esa situación se van, pero ese amor realmente no se va a ir, simplemente se va a transformar en algo nuevo. Estamos hablando incluso de un proceso de muerte. Realmente nunca morimos, simplemente nos transformamos. Y esto nos hace ver las cosas como si estuviésemos viéndolas desde otro ángulo, desde una tercera persona. Ya no nos identificamos con el personaje que siente dolor, con el personaje que cree que perdió, sino que nos identificamos con esta mente superior. Y observamos este proceso como un camino de aprendizaje, en donde tal vez sí va a haber dolor, porque el dolor muchas veces nos viene a enseñar. Pero la diferencia es que cuando no me doy el permiso de aceptar ese dolor, comienzo a sufrir. Y como dicen por ahí, el dolor muchas veces va a ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y esta opción la voy a tener si decido quedarme dentro del papel y del personaje que se siente dolido y que se siente que ha perdido algo, o si me conecto a una parte superior y reconozco que nada puede perderse. Aquí el tema también está en cómo podemos conectarnos a esa parte superior. Y hay muchas técnicas. La meditación es una de ellas, la apreciación. Y ahorita más adelante te voy a compartir algunas, pero es importante que seamos conscientes de ellas. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el verdadero sabio es aquel que coopera con lo inevitable, es decir, no lo busca cambiar. Realmente como seres creadores siempre podemos cambiar nuestra realidad, pero como te lo comentaba en la sesión pasada, no desde la lucha, sino desde ir más allá a nivel vibracional, desde aumentar mi vibración. De esa forma la voy a poder cambiar. Así que el dramatismo lo vamos a ir disolviendo cuando dejemos de estarnos aferrando a cosas desde nuestra lucha, desde nuestra competencia. Y recuerdo hace un
par de semanas estaba platicando con una amiga que es muy querida por mí y me preguntaba que cómo estaba y le respondía que muy bien, que las últimas semanas, en los últimos meses había llorado varias veces de dicha y resultó un poco gracioso para mí su respuesta porque me dijo: ¿a qué te refieres con dicha? ¿Qué es eso? Incluso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lloraste de dicha o que sentiste una dicha profunda en tu vida? Tal vez la última vez que lloraste no fue de dicha, sino tal vez de dolor. Y la dicha es algo que tal vez para ella ni siquiera había considerado. Tal vez la palabra, pero seguramente la ha experimentado una cantidad muy grande de veces. Con dicha me refiero a ese gozo, a ese disfrute, a esa capacidad de sentir un éxtasis en nuestro interior por las cosas que hay a nuestro alrededor. Y lo que es seguro es que eso no está acompañado de dramatismo, sino está acompañado de un fluir y de una aceptación, de una capacidad de poder abrazar las cosas y no pelearnos contra ellas. Y la apreciación es un tema que me encanta, del cual me gusta mucho hablar, porque esto me va a ir permitiendo ver las cosas distintas. Cuando yo aprecio algo, reconozco que esa situación, que esa experiencia, en lugar de venirme a quitar algo, me puede dar algo, me puede venir a sumar, me puede venir a expandir. Le estoy dando un valor amoroso a eso que yo estoy apreciando. Es como si apreciara mi vida como si fuese una obra de arte. Cuando me paro frente a una obra, frente a una pintura, a una canción, me paro con esta capacidad de recibir lo que ese estímulo viene a darme, qué sensaciones desprende en mí, cómo me hace sentir, a qué me recuerda, a qué me proyecta, cuáles son aquellos estímulos que en mi interior viene a desprender eso. Y simplemente no lo juzgo como una buena o mala obra de arte, simplemente la observo y me dejo sentir a través de ella. Como por ejemplo una película que me hizo llorar, tal vez sentí ese dolor y ese dolor evidentemente me está reflejando una parte que requiero sanar, pero tal vez se acaba la película y continúo con mi vida. No me quedo días, semanas con este dolor que ni siquiera me correspondía, y es a lo que te estoy invitando. Realmente son cosas que no te corresponden si tú te haces responsable, porque cuando te haces responsable lo que vas a hacer es que vas a poder adoptar el aprendizaje de esa situación. Y esto ya lo hemos hecho, esto ya está en nosotros, ya forma parte de nuestra naturaleza, porque todos fuimos bebés y es lo que hace un bebé. Un bebé no hace un dramatismo de las cosas, siente algo y lo vive. Pero no has visto un bebé llorar por algo que le pasó hace 2, 3 semanas. Simplemente lo sintió, se dio el permiso de ser tocado por esa emoción, de fluirla, de liberarla. Aprecia cada cosa que hay a su alrededor. Hace un par de años estaba viendo un primo pequeño y realmente lo estaba observando, qué es lo que hacía. Cada cosa nueva que él veía, cada objeto, se daba el permiso de sentirse impresionado, de sentirse de alguna manera en ese estado de apreciación por ese objeto. Cada color, cada textura de ese objeto, lo apreciaba. Se sentía de alguna manera sorprendido por cada nuevo estímulo que llegaba a sus sentidos. Y eso es algo que todos hemos hecho. Cuando empezamos a conocer este mundo, esta sensación de sentir cada paso, de sentir cada respiración. Un bebé, si quiere abrazar a alguien, va a abrazar a alguien. Si no lo quiere abrazar, va a decir que no. Incluso va a llorar, porque ese bebé se es fiel a él mismo. Pero no se siente culpable por ello, no hace un drama
si no quiere abrazar a alguien, simplemente lo siente y ya está. Vive con esta idea de entregarse a todo lo que está viviendo en esos momentos. Y esto realmente es permitir que el flujo de la vida nos llene. Dejar que este flujo superior nos inunde, que la vida nos viva. Somos parte del todo y el todo es parte de nosotros. Y como ejemplo te quiero poner una flor que para muchos es un símbolo de belleza. Una flor la llegamos a dar a alguien que queremos, la llegamos a usar en eventos importantes. Pero te invito a que vayamos más allá. ¿Qué es lo que tiene que hacer una flor para poder entregarle su belleza a este mundo? Una flor no se está preguntando ella misma sobre si debería de estar en este jardín o en aquel otro jardín. Una flor no se cuestiona sobre si es bueno ser color rojo, si debería de ser amarilla o debería de ser azul. Una flor no siente culpa por tener espinas. Una flor no se está peleando con el clima. Una flor se entrega a todos estos procesos. Una flor se permite ser. Y cuando nos permitimos ser, empecemos a entregarle nuestra verdadera esencia a la vida, nuestra verdadera belleza. Nos permitimos ser auténticos a través de todo lo que yo estoy viviendo. Entonces, esta parte de empezar a liberar los cuestionamientos que nos ponemos ante todo, por los introyectos que empezamos a tener desde pequeños, sobre que deberíamos de ser grandes personas en esta vida, que deberíamos de trabajar muchísimo para poder ser alguien, que deberíamos de sonreírle a todas las personas para poder ser educados, simplemente van siendo limitantes, porque es como si esta rosa, si esta flor, si estuviese cuestionando constantemente si es malo tener sus espinas. Al final, la flor lo es todo. Eso es lo que le permite tener su belleza, es lo que le permite darle su mayor magia a esta humanidad. ¿Qué necesitamos entonces para sentir dicha? Ir a lo simple, ir a las cosas que ya están ahí. La dicha, la abundancia, afortunadamente nunca va a estar determinada por la cantidad de dinero que pueda tener en mi bolsillo, por la cantidad de personas que pueda tener a mi alrededor, por la cantidad de seguidores que pueda tener en mis redes. Es algo que va mucho más allá, es algo que ya tenemos. Por lo tanto, no es algo que yo tenga que construir, sino que es algo que tengo que recibir. La dicha está en esas cosas que para nuestra mente egoica podría juzgar como simples, pero que al final son las más grandiosas. Esto implica olvidarnos de todo lo que creemos ser, de todas esas etiquetas, de todos esos prejuicios que nos imponemos día a día y regresar al origen, a nuestra inocencia y a nuestra capacidad de ver la vida como un juego. Porque en realidad, vamos a poner este ejemplo, si yo estoy jugando un juego de mesa con mis amigos y pierdo, claro que hay personas que se enojan porque se tomaron demasiado en serio esta experiencia, pero si tú las ves o lo vemos desde esa tercera persona, diríamos que suena absurdo, porque la intención de este juego era divertirnos, era compartir, pero hubo un momento en el que esta persona se lo tomó tan personal que eso, que era la intención primaria, se perdió. Y esta persona dejó de tener la experiencia que este juego le iba a dar. Y es lo mismo con la vida. Llegamos a un punto, a un momento, en donde tenemos que hacer tanto para poder divertirnos y para poder sentirnos felices, que parece una utopía, que parece incluso algo muy lejano.
que parece que para que lo podamos alcanzar requerimos esforzarnos mucho. Realmente no hay nada que tengamos o debamos de hacer más que lo que estamos haciendo en estos momentos. Y te lo voy a repetir, no hay nada que tengas que hacer o que debas de hacer más que lo que estás haciendo ahora. Esto es realmente una de las grandes premisas para poder conectarnos con esta capacidad de diversión y de dicha. Vete liberando de los tengo que y de los debo de. Porque realmente, si no te hace sentir diversión y gozo, ¿para qué hacerlo? O tal vez la pregunta sería, ¿para quién hacerlo? ¿Quién me dijo que tenía que ser de cierta forma? Tal vez vamos a encontrarnos con las figuras de mamá y de papá, que en algún momento nos dieron lo que tenían desde sus propias creencias, desde su propia manera de ver la vida, y nos compartían aquello que deberíamos de hacer. O tal vez vamos a encontrar otras figuras como la sociedad, que también tiene reglas preestablecidas, o la escuela misma. Están estas reglas que nos van haciendo sentir esto del debo y del tengo que. Pero si te pones a observar, esta sensación está construida desde una energía de miedo, desde una energía de separación, desde una energía de sentirme desconectado de la vida, porque me estoy obligando a mí mismo a algo. Y si me estoy obligando a mí mismo a algo, me estoy traicionando. Así que, ¿qué pasaría si comienzas a hacer las cosas que realmente deseas? Tal vez muchos me digan que eso es imposible para ellos, pero te invito a que te des cuenta que si lo estás haciendo es porque estás recibiendo un beneficio de ello. Así que comienza a divertirte, o simplemente no lo hagas. Simplemente cambia la manera en la que estás haciendo las cosas. Esto nos invita a confiar, a dejar de tratar de controlar algo que no está en nuestras manos. En ocasiones podemos vivir ciertos, por ejemplo, fenómenos naturales. Aparentemente eso no está en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es ver cómo podemos divertirnos con ello. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a niños que desde nuestro juicio viven en carencia, tal vez en la calle? Por esos niños los ves en ocasiones divirtiéndose, jugando. A todos nos ha pasado ver estas escenas. Y es ahí cuando efectivamente podemos corroborar que este sentido de alegría, de felicidad, jamás va a estar determinado por situaciones externas, sino por nuestra situación interna, por esta entrega hacia las cosas. ¿Cuántas veces te has permitido sentir el abrazo de una persona que quieres y que amas? Por experiencia propia, me he dado cuenta que muchos incluso nos sentimos incómodos cuando alguien nos abraza. Sentimos cierta incomodez cuando alguien quiere apapacharnos, cuando alguien nos quiere demostrar su amor. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de esa frecuencia. Porque estamos desconectados incluso de nuestro mismo corazón. Esa es una de las pruebas más grandes de que a nivel colectivo requerimos seguir trabajando, ya que cada vez hay más personas que se reconectan, pero hay muchas más que siguen actuando en automático. Y cuando actuamos en automático, ya no tiene sentido esta parte de la vida, porque empezamos incluso a perder esta idea o estas ganas de divertirnos. Así que las cosas que nuestro ego denominan pequeñas, como te comentaba, pueden ser las más grandiosas, y son esas cosas las que nos recuerdan que somos parte de la creación. Te estoy hablando de la naturaleza misma, te estoy hablando de caminar descalzos,
de ponernos a meditar, de abrazar un árbol, esas cosas que la gente llaman de locos, es decir, de aquellas personas que están dispuestas a salir del sistema mental y conectan con la sabiduría que les puede dar un árbol, que les puede dar un pájaro, que les puede dar una mariposa, que les puede dar un niño jugando en la calle, que les puede dar una nube, que les puede dar una estrella, la observación de ellas. Son cosas que vienen a enseñarnos. La verdadera sabiduría ya está ahí disponible para nosotros. Cuando éramos niños todo era posible. Cuando éramos niños no había límites mentales. Para nosotros, por ejemplo, el tener un palo, un bastón, podría ser cualquier cosa. Podría ser una espada, podría ser una varita mágica, podría ser un caballo. No había límites para eso. Y para nuestra mente eso, en esos momentos, era real. No había estos prejuicios sobre decir que deberíamos de ser realistas, que deberíamos de ser objetivos y dejar de estar viviendo en una ilusión, cuando tal vez la imaginación sea la verdadera respuesta para muchos de los problemas que vivimos hoy en día, ya que la imaginación es ese punto en donde convergen nuestra razón y nuestra intuición. Nos conecta con nuestra creatividad, nos conecta con la capacidad de darnos cuenta que para poder realizar algo, para poder llegar a un objetivo, no hay únicamente un camino, sino puede haber distintos caminos, y esto lo determina eso, la creatividad y la imaginación. Muchas personas tienen un gran sufrimiento al cambio, a las cosas nuevas, porque su mente analítica ya está tan configurada, ya está tan programada a todo lo que conoce, que cuando le dices que cambia algo, que está cambiando el mundo, que va a cambiar de trabajo, que va a cambiar su situación económica, empieza a entrar en una crisis muy fuerte y no puede salir de ella, y se deprime y se pone ansioso. Y es por eso, porque ha perdido este sentido de ser creativos y de poder ir más allá. Y un niño realmente, es decir, esta energía que ya está en nosotros, no tiene que agradar a absolutamente nadie. Hace lo que siente. Y cuando digo a nadie, me refiero incluso hasta a Dios mismo. Muchos de nosotros hemos escuchado o incluso hasta dicho que Dios está enojado con nosotros por la manera en la que nos comportamos, por la manera en la que somos, pero realmente es una gran contradicción, ya que la energía de esta parte divina, yo le estoy llamando Dios, llámale Espíritu, como tú gustes, es una energía de amor incondicional. Y un amor incondicional implica que seas lo que seas, hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, va a seguir existiendo ese amor. Pero si por el contrario te condiciono a que debes de ser algo en específico y debes de cumplir cierto patrón, esa incondicionalidad ya no existe. Ese amor ya no existe. Así que más bien, el verdadero trabajo está en comenzar a observar los límites que nos ponemos a nosotros mismos. Empezar a observarlos. Por ejemplo, tengo ganas de dejar mi trabajo y lo siento y tengo una parte de mí me invita a hacerlo, pero hay una energía dentro de mí que me limita, y esa energía puede ser el pensamiento de tal vez no vaya a tener suficiente dinero, tal vez después no encuentre un trabajo como el que quiero, tal vez sea un error, y a veces decidimos conformarnos, y cuando nos conformamos con las cosas vamos en contra de nuestra misma naturaleza, porque dejamos de expandirnos. Y cuando nos conformamos, seguimos con este deseo interno que nos invita a hacer cosas nuevas, que nos invita a reconectar con nuestra creatividad, pero nos peleamos con esta idea que nos hace sentir miedo y que nos invita constantemente a quedarnos en donde estamos. Mejor no lo hagas, mejor quédate ahí. Y una parte de mí se apaga.
y por lo tanto empieza a generarse una emoción dentro de mí de apatía, de ya no sé qué me gusta, de ya no sé qué me divierte. Y esto lo he visto con muchas personas que han venido a sesiones conmigo. Ya no sabemos realmente qué es aquello que nos da alegría en nuestra vida. Lo hemos perdido. Pero siempre realmente esto ha estado ahí. Lo que requerimos trabajar son esas mismas limitaciones que nosotros nos ponemos, que nos hemos impuesto, y reconectar nuevamente con ese amor incondicional. Y una persona sabia también me dijo algún día que entre hacer y no hacer siempre es mejor hacer. Es abrirnos a las posibilidades, darle el beneficio de la duda a la vida, hacer las cosas. Tal vez si sentimos miedo, eso no quiere decir que sea algo malo. Muchas veces el miedo simplemente nos ayuda a ser precavidos, a no decidir por impulso. Pero eso también nos está indicando que estamos abriéndonos a cosas nuevas. Así tengamos 15 años, así tengamos 50, 70, 80 años, si estamos vivos es porque la vida sigue creyendo en nosotros, porque la vida nos sigue invitando a experimentarla, a que podamos vivirla. Si estamos aquí es porque aún requerimos permitirnos ser parte de este proceso de creación. Me gustaría que te quedaras con esto y me gustaría que fueses más allá. Te invito a que estimules tu creatividad, que hagas las cosas que hacías de pequeño, que te pongas a colorear. Si tienes en tu casa a un pequeño, a un bebé, a un niño, créeme que tienes un gran maestro. Obsérvalo, júntate más con él. Te aseguro que te puede dar mucho más de lo que piensas. Incluso muchas veces te da más de lo que tú piensas que le puedes dar a él como padre o como madre o como una persona más madura. Te puede ayudar a reconectarte con tu luz interna, a seguir activando tu luz interna. Y precisamente a eso me refiero con estos niños o con estos pequeños. El tipo de pensamiento que ellos tienen ante las cosas es: ¿qué más da? A ellos no se complican por los resultados, ni siquiera se aferran a ellos. Ellos se dan el permiso de vivir el proceso. Y aunque de alguna forma no ven más allá del resultado, lo mejor de esto es integrar esa parte que tú tienes interna de inocencia y esta parte de madurez. Y con madurez me refiero a saber que puedo gestionar mi emoción en el momento que sea más adecuado para mí. Eso para mí es la madurez. No limitarnos, sino saber cuándo y cómo puedo yo actuar y gestionar mi emoción, mi energía ante un evento. Esa inteligencia emocional. Y este pensamiento de qué más da es un pensamiento que incluso se puede volver un mantra de vida. Yo lo he usado en varias ocasiones y realmente te ayuda a soltar y a liberarte de la preocupación. El pensar de esta forma nos invita también a que recapacitemos en el momento qué es lo peor que puede pasar con esta situación. Muchas personas tenemos miedo a que lo peor que pueda pasar con alguna decisión que para mí sea importante en mi vida sea, por ejemplo, quedarme sin dinero, quedarme sin relaciones, es decir, la pérdida que te comenté al principio. Pero curiosamente, eso nos hace sentir en sufrimiento y todo lo que implica esta parte del sufrimiento, el estar viviendo en tristezas constantes, estar viviendo decepciones, todo este tipo de emociones que se vuelven constantes, que lo podemos resumir en sufrimiento. Y tenemos miedo a sufrir, pero curiosamente ya vivimos en esa frecuencia. Así que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si ya estoy desconectado en varios aspectos de mi vida, o en todos, porque me ha tocado ver personas que viven así y que al final muchas veces llegan a ser las mayores maestras cuando trabajan en ellas mismas, porque transformaron toda su sombra en luz.
lo que hacen es ir por todo, porque reconozco que aquí lo peor que puede pasar es que siga igual a como ya he estado por días, meses o incluso años, que es lo mejor que puede pasar, cambiar completamente mi panorama, cambiar mi vibración, cambiar la manera en la que estoy viviendo. Es realmente tomar ese riesgo, es dar un salto de fe. Dar un salto de fe significa el salir de esa zona de confort, decirme a mí mismo, ¿qué más da? Lo intento, lo hago y me experimento a través de eso. Posiblemente me di cuenta que no era lo que esperaba, o posiblemente me di cuenta que era algo mucho más de lo que esperaba. Y eso se vuelve experiencia, se vuelve aprendizaje, se vuelve combustible de vida. Es como esta analogía cuando por primera vez probé el pastel de chocolate. Tal vez yo lo veía y me decía a mí mismo, no tiene un buen aspecto, no lo pruebes. Y tal vez lo probé y me gustó mucho más de lo que pensaba. O tal vez con otro platillo, el que tú quieras, lo probé y me di cuenta que no me gustó. Pero la única manera de poder reconocer lo que me estimule, lo que me hace sentir ese fervor interno, es haciéndolo. Realmente es parte de esta vida. Nuestra misión, si bien podemos tener dones, podemos tener regalos por darle a este mundo, nuestra misión simple y sencillamente es conocernos, expandirnos a través de lo que sea. Cualquier situación nos va a invitar a algo. El tema es que dejamos de jugar la vida por no querer perder, pero ya desde ahí perdimos todo. Así que te invito a que retomes el juego, a que retomes esta capacidad de divertirte, de decir qué más da, lo hago, me arriesgo, pongo todas mis cartas, mis fichas en juego y me permito ser reconectado por esa chispa divina que yo soy. Me da gusto que sigamos compartiendo, te agradezco por este tiempo, te agradezco porque me apoyes a compartir esta información con las personas que quieres, con las personas que amas. Te recuerdo mis redes sociales, me encuentras en Instagram como Daniel Orozco 33 y en Facebook como Daniel Orozco Activando tu Luz. Y recuerda que seguimos conectados.